Vamos a pasar a la sección de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta para José Parra. Nuestra compañera Paulina nos va a ayudar a pasar el micrófono. Si nos ayudas. Bueno, yo tengo una pregunta, tiene que ver con lo del precio de las pinturas. ¿Hay alguna manera que no se tenga que sacar la cuenta por medio de centímetros, o sino más bien como el coste de los materiales con los que realizaste la pintura o algo así? Mira, yo creo que en un inicio, creo que hay que evitar caer en esa trampa. Precisamente ahí es donde está la trampa. El precio de una pintura no tiene que ver con sus costos de material. Creo que en todo caso, en el caso de la escultura, ahí sí es muy importante, porque la escultura a veces puede tener casi la mitad o sea, tiene costos importantes. Una buena escultura puede tener un costo de 30,000, 40,000 pesos solamente el material. En el caso de la pintura, creo que hay que evitar caer en esa trampa. El costo del material es realmente mínimo con respecto a lo que puedes valorar en la pieza. El valor de la pieza radica en otras cosas. Radica en tu visión como artista, en la obra per se, en todo lo que quieres conseguir con esa pieza, en tu trabajo. Como dicen los doctores. Los doctores, cuando te dan una consulta, dicen, yo no estoy cobrando por media hora de consulta, estoy cobrando por maestría, doctorado y todos esos años que me quemé las pestañas para poder estar aquí. De la misma forma, un artista, cuando cobra por una pintura, cobra por todo lo que sabe, y por todo lo que su mano también sabe hacer, ¿no? Entonces, trata de acercarte, como te comento, a alguien. Puede ser una galería, puede ser un broker, puede ser un intermediario que te ayude a evaluar una pintura estándar, digamos, porque hay gente que pinta en grandes formatos, hay gente que pinta en medianos formatos. Ve algo estándar y a partir de ahí puedes ver qué te acomoda mejor, si en lineal o por centímetro cuadrado, y empezar a tasar tus propias piezas. Importante, hay un margen. Cuando hablamos de centímetro cuadrado, bueno, ahorita no sé, pero cuando hablamos de centímetro cuadrado, yo tengo un margen, digamos que mi centímetro cuadrado, digamos que es de 6.3, que es el ejemplo que tenemos. Yo tengo un margen de 5.9 a 6.7. Si la obra es más complicada y tiene muchos personajes, me voy a 6.7. Si la obra es un poco más sencilla, me puedo ir un poquito más abajo, ¿no? Pero sí, lo importante es no caer en esa trampa. Bueno, yo tengo una duda. Ahorita al final hablaba sobre la autocrítica y me surgió la duda de qué consejos nos podría dar para manejar la crítica, porque hay muchas personas que cuando las critican o les critican sus trabajos se llegan a ofender. Entonces, ¿cómo uno lo podría manejar al momento de recibir una crítica y saber si esa crítica realmente es buena o solamente es una crítica por criticar? Exacto, buenísima pregunta, claro. Es que, mira, ahora sí, el que expone se expone, ¿sí? Y de hecho, créeme que mucha gente no le gusta exhibir para no exponerse a la crítica, ¿sí? Hay que entender varias cosas. Woody Allen tiene una frase que a mí me encanta. Él dice: yo no conozco el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es tratar de agradarles a todos. En ese caso, y es importante ligarlo con la cuestión de la autocrítica. Tienes que aprender a decir, es su opinión, ¿sí? O sea, no es la verdad, es la opinión de otra persona, ¿sí? Y así como está la opinión de esa persona, puede haber la opinión de 3, 4 o más personas que sean completamente lo contrario. Solamente que tendemos a centrarnos en lo malo y, ay, ¿por qué me dijo esto? Y te tiene pensando todo el día, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante saber que es su opinión. Es muy importante también darte cuenta, digo, eso por un lado.
Darte cuenta que uno no es monedita de oro y tratar de ser lo más fiel a lo que tú estás buscando, pero sin perder de vista la autocrítica, porque hay que saber qué cuestiones de valor tiene esa opinión. Uno sabe reconocer cuando incluso en estas críticas super shady, con saña y así como quiero que te duela, y dices, híjole, pero sabes que tenía algo de razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa algo. A veces cuando tú estás trabajando en una pieza, estás tan concentrado en esa obra que no tienes ese margen que a veces te da el tiempo para poder verla de nuevo con ojos frescos y darte cuenta que estaba mal con esa pieza. Hay gente que te lo dice, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y aquí es donde te digo, tienes que ser lo más maduro posible para, por una parte, decir, es su opinión, pero voy a ver de esta opinión qué encuentro de valioso, porque a lo mejor hay algo, pero no lo tomes personal. Tómalo como lo que es. Muchas veces un ojo externo te ayuda a ver lo que tú podrías ver, pero con el paso de mucho tiempo, ¿sí? Entonces, yo a veces lo que hago es ver mi trabajo poniéndome en, no sé, en estas múltiples personalidades, como si fuera alguien más, y verlo como si lo estuviera viendo alguien más. O sea, a veces estas voces se integran a tu cabeza y dices, ¿qué hubiera dicho esta persona? ¿Qué hubiera hecho? Incluso, ¿qué hubiera hecho mi padre? ¿Qué hubiera hecho mi madre? Porque a veces son los peores, ¿eh? O sea, mi mamá de repente me dice, ay, ¿por qué no pintas otra cosa? Pasa. Entonces, y hay que tomarlo de quien viene, pero una cosa es decir, ¿por qué no pintas otra cosa? Y la otra es, oye, ¿sabes qué? Veo que este brazo, que mi madre me lo ha dicho, oye, veo que este brazo está medio raro, ¿no? Y de repente digo, ¿sabes qué? Mi mamá tenía razón, ¿sí? Y a veces que digo, ¿sabes qué? Tiene razón, pero el brazo que esté así le aporta. Porque, por ejemplo, tenemos a Ingres. Ingres con sus bañistas, si ves si ves a muchas de sus bañistas o la odalisca, o sea, la mujer está dislocada. O sea, el cuello es imposible tener ese cuello, ¿sí? O cuando está sentada, es imposible. Y por supuesto que Ingres hubiera llegado a su mamá y le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Cuida esa pierna porque está medio, quién sabe cómo, ¿no? Y ahí es donde tú le dices, ok, sí, gracias, tienes razón, pero la pintura me pide esto. Pero gracias, porque sí tiene razón. Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿La crítica y la reseña tiene que ver con el valor de la obra? Sí, pero hay que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta también de dónde vienen. Hay críticos en México que están muy radicalizados, extremadamente radicalizados. Tenemos por un lado, por supuesto, a nuestra bienquista Abrina Lesper, que por cierto, a mí me cae muy bien y es una persona muy valiente y muy inteligente, pero hay que aceptar que es radical, ¿sí? Y que se necesitaba una voz como esa, sí se necesitaba, porque necesitaba contrapuntear y poder encontrar el punto medio para la opinión, pero sí se necesitaba alguien que fuera tan radical como Avelina. Pero por otro lado, tenemos a críticos muy versados en el tema de todo eso, pero que también para ellos la pintura no entra en el fenómeno del arte, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si la pintura puede tener todos estos factores que también tiene el arte conceptual, ¿no? Y no ha perdido vigencia por tanto. Entonces hay que tomar en cuenta de dónde viene la crítica, quién está criticando. Una crítica, lo ideal es que sea imparcial, pero todo el mundo habla desde su punto de vista. La crítica es, todos tenemos una opinión, es como cuando entramos a un cuarto con un elefante y está todo oscuro y de repente sale la gente, oye, pues ¿cómo era el elefante? No, pues estaba como blandito, como así, pues estaba viendo la trompa, no, pues olía asqueroso y estaba atrás, ¿no? Y cada quien va a hablar de algo distinto del elefante. La función del crítico es entrar al cuarto y prender la luz, y aún así el crítico con la luz prendida va a estar viendo el elefante desde un punto de vista distinto. Entonces hay que escucharlos, claro, pero hay que tomar en cuenta que el crítico no es la última palabra. El crítico también se puede equivocar. Alan, sí, creo que...
Y luego sigue Paulina. ¿Qué onda, profe? Yo Qué gusto. tengo una duda. ¿Usted cree que existe, o sea, que hay que ser cuidadosos que el gusto de verdad tiene que ver con el galerista? O sea, realmente bueno, creo que sí hay diferentes mercados, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en Guadalajara, hay uno que se va por la escuela de por la escuela que viene un poco del graffiti, y hay quien se va por lo figurativo. Entonces hay que ser cuidadosos en esta parte, porque incluso si entras al mercado equivocado se puede devaluar tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿usted cómo ha manejado esto? Porque su trabajo es meramente figurativo y usted creo que defiende su centímetro porque su trabajo es impecable, ¿no? Pero un pintor abstracto no se va a ir a eso. Bueno, va a ser más difícil que tome en cuenta su centímetro porque puede ser una pieza en un día, como el Dren, ¿no? O algunos artistas de la escuela de la calle. Entonces, ¿cómo ha manejado usted esta parte? ¿Ha sido cuidadoso de a dónde se mete? O sea, y ha dejado un ejemplo de entrar a un sector para que no se devalúe su trabajo, y cómo se ha manejado en esa parte. Mira, hay algo que dice, bueno, en primer lugar lo que comentas del arte abstracto, por supuesto que yo cuando mencioné que puede ser lineal en términos de comparado con el figurativo, para nada tiene que ver con demeritar esta gran disciplina, sino es por lo que estamos hablando de la cuestión práctica, ¿no? Estamos hablando de una cuestión práctica y de mercado. Ahora, lo que dices, por supuesto que tiene mucho que ver. Mira, Sergio, bueno, ya dije el nombre, pues. Sergio Garbal, que es un pintor extremo, pues ya, lo que hablamos de Sergio es además es uno de los grandes exponentes de la plástica en Guadalajara. Él dice, platicando una vez con Rocío Caballero, dijo, mira, yo no entro a una galería que tenga menos de 10 años y para entrar tengo que ver con quién voy a estar. O sea, y así como él, mucha gente hace lo mismo. Tiene que ver con quién vas a compartir paredes, y tienes que ver qué tipo de proyecto es. Yo lo que procuro evitar es, ya hace tiempo tuve una plática con compañeros en un chat que tenemos, es evitar intervenir cosas. Evitar intervenir rosas, barriles, vacas, televisiones, cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque esos objetos no tienen cabida después en el mercado en general. La mayor cantidad de esas piezas terminan arrumbadas y terminan en detrimento de tu firma y de tu trabajo en general. Puede ser un verdadero desperdicio. Procuro también ahorita evitar y no quiero... Mira, cuando el valor de tus piezas va aumentando, si lo queremos ver así, ya no es cuestión de respetar tanto tu obra y tu persona, que bueno, eso a mí me vale gorro perder la dignidad en una noche de copa, ¿no? Pero a quien tienes que respetar es a tus clientes. A ellos sí los tienes que respetar. Entonces, yo lo que procuro es no entrar, por ejemplo, a proyectos que sean de caballete. O sea, cualquier proyecto donde se presente, si la obra se presenta en un caballete, o sea, no, por muchas razones. Porque, para empezar, no asegura la integridad de la pieza. Sí. Y por otro lado, supe hace poco de un caso en el que se exhibieron en caballetes en un espacio, no voy a decir quién ni dónde, pero pues llegaron las lluvias y pues bueno, ¿no? O sea, entonces te expones a muchas cosas, además de que también te habla mucho del tipo de evento que puede ser montar un caballete comparado cuando se monta en mampara o en pared, ¿no? Entonces, sí hay que ser cuidadosos con quién exhibes, con qué galería, por supuesto. En Guadalajara hay muchos proyectos y lo bueno es de que hay para todos. Entonces, la obra que representa una galería también habla de la galería misma. La obra que compra un coleccionista habla del coleccionista también. Entonces, un coleccionista se expresa a través de la obra que compra. Y lo mismo una galería. Una galería también se está expresando a través de la obra que compra y vende.
Bueno, para ir cerrando, vamos a pasar con la siguiente pregunta de Paulina. Bueno, ¿cuáles serían los aspectos o los valores para poder tasar una escultura, por ejemplo? Creo que también es importante, no solo la pintura. Sí, claro, claro. Mira, la escultura es un tema aparte. Es un tema aparte, tengo amigos escultores y el gran problema que tiene la escultura, ahí sí, a diferencia de lo que veíamos hace rato, el gran problema que tiene la escultura es su costo. Mira, casi todos los espacios con los que trabajas te van en México, porque en Estados Unidos todos te piden el 50 o te piden más. Pero con quienes trabaja uno en México te piden del 30 al 50%. Imagina que vendes una escultura en tu mercado, ya, precio público, en 100,000 pesos y tus costos son de 30. O sea, y la galería te pide 50, tu margen es mínimo. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es tomar en cuenta el margen de la galería, ver si puedes negociar también con la galería de manejar un margen un poco más atractivo tomando en cuenta tus costos. Eso es lo ideal. No todas las galerías acceden, no todas las galerías entienden, desafortunadamente, no todas las galerías entienden que el costo de una escultura es distinto al costo de una pintura. Y sí, lo que se aconseja en ese caso es tomar en cuenta este margen con el que vas a operar con un espacio privado para poder fijar tu costo. Primero, tu precio. Primero fijas tu costo. Si tu costo es de 30, debes tomar en cuenta que como galería a lo mejor vas a trabajar con el 50, entonces ve qué margen puedas tener. Por ejemplo, si tu costo es de 30, yo aconsejaría que mínimo pudieras tener el doble de tu costo, es decir, que tu hora valga 120 para que si la galería se queda con 60, tú te quedas con 60, 30 es tu costo, tú te quedas con 30. ¿Sí? Eso sería lo más aconsejable, pero lo ideal es poder negociar con el espacio.